Estamos viviendo una etapa extraña de nuestra vida, una etapa inédita, unas semanas que nunca habíamos imaginado que podríamos vivir, en las cuales una pequeña y al parecer poderosa molécula o proteína está dinamitando todas nuestras rutinas, las laborales, las familiares, las eclesiales. Ya lo sabemos, nuestros lugares de culto están cerrados. Es tiempo de cambios, está claro, y algunos de ellos muy graves, algunos de ellos que van a traer consecuencias que ahora mismo ni aún podemos calibrar. Cambios que van a traer problemas en la economía y quizás tenga que replantearnos muchas cosas en nuestra sociedad después de esta crisis. Por tanto, es tiempo seguro de desorientación, de falta de información a corto plazo. ¿Y cómo enfrentamos esta crisis sanitaria? ¿Cómo enfrentamos esta crisis laboral y social? Yo diría que hay posiblemente unas tres razones, o tres posibilidades, o tres formas de actuar. La primera, la más común, la más generalizada, la que vamos a conocer más a menudo, es la del resentirnos, la del quejarnos. En la primera fase, seguro que esta es la que más escuchamos. Hemos perdido el trabajo, algunos incluso trágicamente han perdido a un familiar, todos o casi todos hemos perdido nuestra libertad de movimientos y algunos se quejan de que ahora se ven obligados a estar en casa, confinados, con la familia, y eso a algunos no les trae placer, con la esposa, con la suegra, y algunos hablan con Dios y les dicen: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y movidos por esa ira o por esa irritación, acaparan alimentos o acaparamos alimentos y hacemos actos irracionales, a veces incluso dominados y guiados por el pánico. La segunda actitud, también que la estamos viendo, es distinta, muy distinta de la primera, es acatar, someternos a la novedad. Quizás guiados por un cierto determinismo fatalista, no exento de cierto grado de amargura, y quizás reconociendo o aceptando lo que la calle dice. Bueno, es lo que hay, no puedo hacer nada, así que aceptémoslo y a ver si pasa pronto. Esa es una frase muy pragmática que estamos escuchando últimamente. Seguro que esto va a terminar pronto, no va a durar siempre, lo estamos escuchando. Por lo tanto, acatemos y sometámonos a la realidad. La tercera opción, personalmente la que más me gusta, la que más me desafía, es visualizar en esta crisis oportunidades. Abrir nuestra mente y pensar con nueva capacidad mental, con nuevos sueños, y de nuevo hablar con el Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres enseñarnos con todo esto? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que mejorar? Pienso que quizás esa sea la oportunidad, el momento de encontrar un propósito para todo lo que está pasando, momento de tener empatía, de mostrar misericordia, de mostrar solidaridad hacia los que están sufriendo mucho más que nosotros, tiempo de pensar como iglesia en ideas, en iniciativas para ayudar a los demás, para aliviar su dolor, para encontrar una solución a sus circunstancias. Sin duda también pienso que es el tiempo de la gratitud, el tiempo de agradecer a Dios todo lo que tenemos y valorarlo en su medida. Darle gracias por la vida, darle gracias por la salud, por la familia, por supuesto también darle gracias por la iglesia. Quizás también sea el tiempo para algunos de recuperar la fe, de renovar sus votos de compromiso, de seguimiento de Jesús. Por supuesto, para mí también lo es tiempo de recuperar la esperanza. Quisiera animaros en este domingo en casa a que podamos leer juntos la palabra del Señor, y os quiero invitar a que me acompañéis a la lectura que está en la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 y 2 de Romanos dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta.
Nuestro cuerpo, el apóstol Pablo viene a decirnos aquí que es del Señor, que le pertenecemos en todos los sentidos, y en este texto que acabamos de leer, nos llama a una consagración a través de una mente transformada, de una mente cambiada. Fijaos en el inicio del primer versículo, dice, así que, hermanos, es decir, por consiguiente, por tanto, entonces, esta conexión nos lleva a repasar rápidamente lo que Pablo ha dicho en los 11 anteriores capítulos de la carta a los romanos, una carta que, como sabéis, es una carta llena de teología, llena de enseñanza, donde el apóstol ha hablado del plan de salvación de Dios, donde ha expuesto la realidad del pecado, la gracia, la justificación, la santificación. Para muchos romanos es el Evangelio, según San Pablo. Y ahí el apóstol nos expone el plan de la salvación de Dios. Nuestro pecado, los primeros capítulos están dedicados a exponer la realidad de nuestro pecado y su terrible esclavitud para con nosotros, nuestra muerte espiritual, nuestra natural falta de justicia y la incapacidad que tenemos de escapar ante esa realidad. En Romanos 3:23 dirá que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y un poco más adelante, en Romanos 6:23, nos dirá que la paga del pecado es muerte. Es decir, que estamos en una situación dramática, espiritualmente hablando, y vivimos en una falta de paz, en una confrontación con Dios, en enemistad con Dios. Pero a pesar de todo eso, la carta de Romanos avanza y en los siguientes capítulos nos expondrá que Dios en su gracia tiene un plan para con nosotros, decidió salvarnos, decidió perdonarnos, y ahí encontramos el gran mensaje de Romanos, que Dios nos justifica, que Dios quiere justificarnos, pero solamente por medio de la fe en Jesús. Y a través de Él nos regala o nos regaló su paz, nos libertó del pecado, nos regaló el Espíritu Santo y, algo incluso más sorprendente, nos hizo coherederos con Cristo. Por todo esto, por todo este plan divino que Pablo ha expuesto en estos 11 primeros capítulos de Romanos, por todo ello, así pues, por todo esto, Pablo nos ruega, por las misericordias de Dios, que nos consagremos a Él. En la fe cristiana obedecemos precisamente por esa misericordia, porque Dios nos ha salvado para obedecerle, para vivir en gratitud para su misericordia, en gratitud por lo que nos ha dado, en honor, en agradecimiento, en alabanza de su misericordia. Nos llama, pues, Pablo en este texto a vivir una transformación de nuestro pensamiento y a consagrarnos a Dios. Fijaos el primer versículo, cómo habla de la consagración. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El trasfondo de este primer versículo, sin duda, es el trasfondo del Antiguo Testamento, el ritual de los sacrificios que ha quedado superado por el sacrificio de Jesús y ahora en nuestra vida cotidiana por el sacrificio de nuestro propio cuerpo. Porque la salvación de Dios es completa, es absoluta y alcanza a nuestra alma, alcanza a nuestro espíritu, pero también alcanza a nuestro cuerpo material, a nuestro cuerpo físico. El propio Pablo dirá en la primera carta a los Corintios 6 que debemos poner nuestro cuerpo también bajo su control, nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Qué significa esto? Pues que a menudo usamos nuestro cuerpo para acciones de pecado, para acciones que deben doler mucho a Dios. Nuestras manos, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestros oídos, nuestros pies, no son siempre usados para lo que Dios aprueba. Y de ahí la necesidad de un sacrificio vivo, de que nuestra relación con Dios no es solamente espiritual, sino también física. Cuando era niño aprendí un himno de una autora metodista, de Mary James, una autora de himnos del siglo XIX. Uno de sus himnos más conocidos dice: mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, la entrego a ti, mi Dios. Todo mi cuerpo, todo tu cuerpo, le pertenece a Él. Así que Pablo nos recuerda que debemos consagrarlo. Eso es el culto racional, nuestra adoración corporal, pero también nuestra adoración con la mente. De hecho, es la mente, todos lo sabemos, la que controla el cuerpo. Y ahí es donde radica la diferencia en relación a los que no creen. Dios nos ha llamado a pensar de forma distinta. Nos ha llamado a transformarnos. Y eso es lo que nos dice el segundo versículo.
Si el primero nos habla de consagración, el segundo es claro, nos habla de transformación. Dice, no os conforméis a este siglo. Al contrario, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, conozcáis, viváis, practiquéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera propuesta de este segundo versículo es la separación, el inconformismo. No os conforméis a este siglo. Está diciendo Pablo que debemos huir de los valores normalmente poco cristianos de este mundo. Nos está diciendo de una forma aún más dramática, nos está invitando a un rechazo frontal a nuestra sociedad. Nos está invitando a un alejamiento monástico. ¿Significa que debemos encerrarnos en casa más aún? ¿Más de lo que ya lo estamos? No. Lo que Pablo nos está diciendo es que no nos conformemos, que no aceptemos el molde, que no nos amoldemos a lo que nuestra sociedad nos invita todos los días. No se trata de alejarnos de ella. Yo diría que al contrario, en las palabras de Jesús nos dice que hemos sido llamados a ser sal, a ser luz, a iluminar la oscuridad, a estar en medio de ella. Es lo contrario, por supuesto, a lo monástico. No creo que estemos llamados a ser monjes ni a ser anacoretas, pero sí a estar en medio con un mensaje distinto, con un mensaje diferente. Creo que debemos pensar diferente con relación a nuestra sociedad en muchas cosas, en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la educación de nuestros hijos, a la ecología, a la gobernanza, nuestra ética, nuestra cosmovisión cristiana tiene que verse distinta a la que nos rodea. Y si no es así, si no lo estamos haciendo, aquí el texto nos invita a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí vemos que Dios nos llama al cambio de nuestra cosmovisión. Esa transformación tiene también un aspecto interesante y es que nos invita a renovar nuestra mente si aún no lo hemos hecho. Si aún no hemos puesto en práctica ese esfuerzo, esa adoración, ese sacrificio vivo de transformar nuestra mente, Dios nos está llamando a hacerlo cuanto antes, a cambiar nuestra forma de pensar, a vivir una metamorfosis intelectual. No olvidemos, como el propio Pablo afirma en Romanos, que nuestra mente por naturaleza está afectada por el pecado y el cambio solo puede llegar a través de la palabra de Dios y de poner todo bajo la evaluación de esa palabra divina. Como dirá el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra sociedad estos días, y lo entiendo, es muy lógico, sobre todo donde hay ausencia de fe, sigue patrones con los que no podemos coincidir como cristianos. Nuestros vecinos, nuestros conciudadanos sufren miedo, angustia, muchos hasta pánico. Y el mensaje de Jesús, por el contrario, trae consuelo, trae paz, trae esperanza. Y donde no hay fe, donde no hay trascendencia espiritual, pues hay todo esto, hay miedo, hay temor, hay desesperanza. Recordemos el texto que hemos leído esta mañana. No hemos sido llamados a adaptarnos. Al contrario, hemos sido llamados, desafiados a no amoldarnos, a no conformarnos a las circunstancias que nos rodean. Circunstancias que no son en nada cómodas. Circunstancias que estamos viviendo en nuestro país y especialmente en el sur de Europa de forma dramática con la extensión de un virus que ha creado una realidad totalmente inédita y que lo está cambiando todo. Como hemos dicho antes, también incluso nuestros cultos, nuestras reuniones están cambiadas. Tras alguna indecisión inicial al principio, finalmente todas nuestras iglesias han entendido que sus cultos, nuestros cultos, siendo como son una bendición, también pueden llegar a ser un factor grave de riesgo para la expansión de ese famoso virus. Así pues, hace 2 semanas decidimos actuar con civismo, con amor, con cooperación con nuestra comunidad e iniciamos una etapa nueva, extraña, insólita, que implica algo nuevo en nuestra historia de nuestras iglesias, que es cerrar nuestros templos y comenzar a difundir la palabra de Dios a través de cultos online y utilizando la tecnología. No fue fácil al principio porque en España tenemos iglesias nuestras, iglesias bautistas, que no habían cerrado sus templos incluso desde la guerra civil. Y por nuestra cultura y nuestro carácter mediterráneo deseamos que este tiempo termine cuanto antes porque necesitamos ver y abrazar a nuestros hermanos en la fe en Jesús.
y lo necesitamos, y es bíblico que lo necesitemos. Pero por ahora también queremos entender esta crisis sanitaria, esta crisis social, esta crisis histórica quizás, como una oportunidad para llegar a nuestra sociedad con el Evangelio de otra manera, de otros modos, de otras formas, explorando nuevas vías de comunicación, quizás yo diría que más propias de nuestro siglo. No, por supuesto, no queremos quedarnos así. No queremos estar comunicándonos siempre de una forma telemática o digital o virtual, porque entendemos que la Iglesia es una comunidad y la comunidad tiene brazos y tiene piernas y tiene ojos y tiene manos y es una familia. Y estamos orando a Dios para que esta crisis termine cuanto antes, porque esta crisis no solamente ha cerrado nuestros templos, las puertas de nuestros templos, sino que también nos está llevando a tragedia y estamos viendo cómo perdemos hermanos y hermanas muy queridos y personas que hemos amado por décadas en nuestras iglesias. Así que no queremos seguir así y no queremos aceptar esta realidad. Creemos que a pesar de esta realidad tan extraña, tan contradictoria, tan ilógica, creemos que seguimos siendo iglesia. Y aunque no nos veamos por un tiempo físicamente, no nos podemos abrazar como está en nuestro deseo, sí queremos aprovechar el tiempo para no adaptarnos a lo que nos rodea, para no amoldarnos a las circunstancias que vivimos, para decir esto no lo queremos vivir así, y al contrario, queremos aprovechar el tiempo para transformar este tiempo, esta oportunidad, en una oportunidad misionera, para transmitir esperanza y fe y ilusión a una sociedad que ahora mismo está llena de temor y de angustia. Sin duda, creo que es una oportunidad misionera que no podemos perder. Que Dios nos bendiga, que Dios nos llene de esperanza y que pronto nos podamos de nuevo ver y abrazar. Que Dios nos bendiga.